Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo y como lo prometí en el video anterior, desde ahora en adelante estaré subiendo cada domingo un nuevo video hablando de distintos temas, ya sea de la despenalización de la marihuana, el matrimonio igualitario, la adopción de hijos por parte de parejas no tradicionales, aborto, veganismo, ciencia, contingencia política, etcétera, 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 y cualquier tema que ustedes me puedan estar pidiendo en los comentarios o en mi página de Facebook, la cual sale también en la descripción de este video. Todos estos temas tratando de llevarlos de la manera más racional y objetiva posible. Dicho esto, vamos al tema del día de hoy, el cual trata sobre el real y siniestro origen de la Iglesia Católica, la cual, aunque muchos lo crean, no es la principal religión del mundo. El cristianismo sí lo es. El cristianismo abarca un tercio de la población mundial, pero está tan dividida en diversas ramas que incluso la Iglesia Católica está dividida entre ortodoxos y apostólicos y romanos. Por otro lado vienen los protestantes con un sinfín de denominaciones más. Por lo tanto, esto hace que los católicos no sean la principal religión del mundo, superadas por otras como por ejemplo los musulmanes, que tienen más adeptos. ¿Cómo parte de esta historia? Esta historia parte en el año 0 de nuestra era, que bueno, entre paréntesis, muchas personas dicen, vale, si Jesús no existió, entonces ¿por qué dividió la historia? Bueno, la respuesta es tan simple, porque desde el siglo XVI nosotros estamos utilizando el calendario gregoriano impuesto por el Papa Gregorio, que vino a reemplazar el calendario anteriormente utilizado, calendario juliano, por unos temas de compensaciones de fecha, pero sería redundar. Y eso no demuestra nada, tan solo demuestra que la iglesia es muy poderosa y por lo tanto es tan poderosa que es el principal calendario del mundo en este momento, que no es el único que se está utilizando, y en cada uno de los calendarios que se utilizan actualmente estamos en un año diferente, y en cada uno de los calendarios que se han utilizado en la historia estamos en un año diferente. Por lo tanto, este solamente es el calendario que utiliza el grupo más poderoso. Por lo tanto, fue derivándose a utilizarse casi de manera total en el mundo en este momento. Así que se supone que en el año 0 nació un tipo. Ese tipo, el cual tampoco es nombrado por ningún historiador. Solamente hay escritos referentes a él de Flavio Josefo, quien en realidad fue una falsificación posterior, hoy está en un consenso unánime, de Plinio el Joven, que Plinio el Joven en su momento, aproximadamente por el siglo XII, escribió una carta a un emperador consultándole qué hacer o qué hacía él con respecto a las personas que invocaban el nombre de un maestro Cristo. Pero no se refería directamente a Cristo, sino que se refería a las personas que invocaban su nombre, ya que es sabido por todos que los primeros 3 siglos de nuestra historia, hasta el año 312, hubo una persecución bastante despiadada con las personas que eran cristianas en su momento. Lo que se denominaba el circo romano, lo llevaban a los leones hambrientos, les prendían fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese tiempo, de los primeros 3 siglos, hablando desde el año aproximadamente 30 en adelante hasta el 312, vivió un periodo la iglesia llamado iglesia primitiva. ¿A qué se refería esto? Era una iglesia, eran pequeños grupitos ubicados, dispersos unos de otros, los cuales, como eran perseguidos, no se podían unir ni tener contacto entre ellos. Por lo tanto, empezó a surgir un problema. Cada uno de estos grupitos, dependiendo de quién los liderara, iban interpretando sus creencias de una manera distinta. Por lo tanto, en 3 siglos variaron bastante unas con otras. Esto terminó el año 312, cuando el emperador Constantino Magno con Licinio, los cuales eran los emperadores del Imperio Romano de Oriente y Occidente respectivamente, firmaron el Edicto de Milán, o el también llamado Decreto de Tolerancia. Este decreto les permitía a cualquier persona tener cualquier creencia. No era algo que especificara la religión cristiana con un mérito superior al resto. A cualquiera en el año 312 podía tener cualquier creencia. Esto fue cambiando a partir del año 324, ya que en el año 324 Constantino Magno derrotó a Licinio y se pasó a ser la persona más poderosa del Imperio Romano, de un imperio dividido, un imperio que había que unificar de alguna forma. Por lo tanto pensó, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Una religión en común. Así que se acercó a la religión más débil en ese momento, que era el cristianismo, el cual venía pasando por un periodo de persecución, además de intentar separarse del judaísmo, y le ofreció, ¿vale? Yo puedo transformar, en resumidas cuentas, yo puedo transformar el cristianismo en la religión principal, pero a cambio de ciertos cambios, por supuesto. De partida, yo quiero que el sábado pase a ser el domingo.
quiero que se me modifiquen esos mandamientos, ya que si tú vas a tu Biblia y buscas Éxodo 24, dice que no tendrás imágenes de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás ante ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si entras a una iglesia, parece museo, lleno de estatuas y cuadros por todos lados. Le añadió la Navidad, Cuaresma, entre otras varias cosas que voy a dar un video exclusivamente a hablar de estos detalles en algún momento más. La iglesia, por su parte, aceptó. Esto se supone, según la iglesia, que fue porque Constantino tuvo un sueño. Y en esos sueños se le reveló que vio una cruz en el cielo, que después tuvo otro sueño en el cual tenía que agregar una imagen a su estandarte y otras cosas más. Pero si tú eres un hombre que tiene un sueño milagroso, una revelación divina, ¿de verdad esperarías hasta estar en tu lecho de muerte para bautizarte? No lo creo. Lo que hizo Constantino fue una conveniencia política, la cual venía con varios problemas producto de que la iglesia, al ser en su tiempo primitiva, anterior al 312, y tenía cada cual una creencia relativamente diferente, no se ponían de acuerdo, por ejemplo, en temas importantes como la naturaleza de Dios. Qué tan divino era, qué tan humano era, qué relación tenía con Dios Padre, con Dios Hijo, si eran lo mismo, no eran lo mismo, eran el mismo ser, no eran el mismo ser, el Espíritu Santo todavía ni se nombraba. Y así que el año 325 convoca el Concilio de Nicea para poder ponerse de acuerdo en este y otros temas. Era Constantino Magno un adorador de Mitra. Recordemos, Constantino Magno, entre otros de los cambios que le pidió a la iglesia, fue que añadiera la imagen de Jesús un poquito más divinizada para poder obtener a las personas que seguían a Mitra, que seguían a Cupido, obtener también una imagen de una María con mayor protagonismo que el que debería haber tenido, para atraer adoradores de Isis, de Venus, que en realidad eran la joven María. Virgen María fue un error de traducción de la palabra alma, que también voy a hablar en otro video de ello, pero si tú buscas la traducción original, etimológicamente hablando, se refiere a la joven María, no a la Virgen María. Entonces, en el 325 había una gran disputa en el concilio, ya que no se podían poner de acuerdo en base a la naturaleza de Dios y a todas esas cosas. Por lo tanto, había un grupito que era más poderoso que otro, que era el grupo de Atanasio, el cual decía que, bueno, Dios y Jesús eran la misma persona, y por lo tanto el año 325 Constantino Magno fue quien determinó que Jesús y Dios eran la misma persona, y fue generando una línea por la cual ubicar las creencias, una línea que no fuera tan contradictoria con todo el resto de creencias que tenía el Imperio Romano, para así todas unificarlas en una sola. También generaron la Biblia y buscaron los libros que estaban más de acuerdo a lo que ellos pensaban, y también los modificaron a su antojo. Y cada libro que hablaba de algo que no les convenía o de una forma que no les gustaba, que mostraba a Jesús muy humano, que mostraba a Jesús con pareja, que mostraba a Jesús con hijo, cualquier libro que hablara de esa forma, lo transformaron en apócrifos. Así que no, esto nos conviene, sí, Biblia, esto no nos conviene, apócrifo, apócrifo, apócrifo. Y ese fue el resultado de la generación de la Biblia que se tiene actualmente. A partir de ahí en adelante se fueron realizando muchos concilios. Por ejemplo, la aparición del Espíritu Santo fue en el siglo V y etcétera. Han ido realizándose diversos concilios, ya que no tienen cómo ponerse de acuerdo en qué creer. Y lo sigue ocurriendo hoy día, ¿o no? ¿No se fijan que la postura de la iglesia con respecto a los homosexuales, por ejemplo, ha variado bastante este último tiempo? Con respecto a los ateos también, en los cuales me incluyo, ha variado también mucho. Hoy el Papa Francisco, intentando ser un poco más carismático y empático con la gente y poder también que no se hunda tanto el negocio, está dando bastantes declaraciones, incluyendo a grupos que en la antigüedad, y no tan antigüedad, hace un par de décadas, solamente eran bastante perseguidos. Por lo tanto, Constantino Magno generó todo esto y pudo unificar su imperio a partir del cristianismo, que fue modificado, reitero, bajo la conveniencia de poder unir su imperio. Así que posteriormente el bautismo se modificó y se generó el bautismo hacia los bebés, para poder que todo el imperio fuera católico y así poder aumentar su potencial de unión. Después de esto, Constantino cambió la capital desde Roma hacia Bizancio, donde se generó Constantinopla. Por lo tanto, generalmente el obispo de Roma era quien tenía el mayor poder de todos.
Pero, ¿por qué se ubicaba en la capital? Como se cambió a Constantinopla, ahora, y la capital era Constantinopla, ¿cuál obispo tenía más poder? Se generó un problema enorme que siglos después derivó en un saqueo y destrucción de Constantinopla. Y la división de la Iglesia Católica Apostólica y Romana con la Iglesia Católica Ortodoxa, que espero ahora te quede claro por qué se llama Iglesia Católica Apostólica y Romana. Los protestantes, existen tantas denominaciones hoy en día porque esto es algo muy sabido, todos lo saben. Yo fui criado en la iglesia y fue en la iglesia cuando aprendí todo esto. Y todos lo saben, se dan cuenta cómo funcionó y cómo se inició la iglesia, que fue una conveniencia política para unir un imperio que ya no existe. Pero a pesar de que se entienden todas estas mentiras y toda esta maquinación que se realizó por un emperador antiguo, siguen creyendo las cosas que ellos dictaminaron en sus concilios. Fue en un concilio de ellos quienes se determinó que Jesús y Dios eran lo mismo. Así que yo, si fuera tú, me cuestionaría un poquito de dónde vienen mis creencias y qué tan válidas son. Así que te dejo este video para que reflexiones y pienses qué es lo que estás creyendo, de dónde vienen tus creencias y te las cuestiones. Una mente crítica te va a llevar muy lejos. Así que los dejo con este video del día de hoy. Muchas gracias, soy el Psicólogo. Te espero el siguiente domingo, va a haber un nuevo video y te encargo que me comentes cualquier cosa, sobre todo si es que me equivoqué en algo. La idea de este canal es poder ir generando en conjunto un pensamiento más avanzado y un pensamiento mejor, ya que obviamente yo no soy dueño de la verdad, solo soy una persona que está subiendo un punto de vista y espero poder aumentarlo en base a esto. Muchas gracias, soy el Psicólogo y nos vemos el próximo domingo.